Hoy vamos a tener un tema que es una historia que personalmente ha tenido muchas interrogantes para mí. Es una historia donde está nuestro Señor Jesús y otra historia, otra interviene también en la vida de una mujer. Entonces, vamos a analizar esta historia. Está en el libro de Mateo, perdón, es en el libro de Marcos. El libro de Marcos en capítulo 7, del 24 al 37. Entonces, Marcos 7. El título del mensaje es ¿Cambia Dios de manera de pensar? Y pues hoy vamos a responder a estas preguntas. ¿Habrá sido Jesús grosero con una mujer gentil? ¿Cambia Dios de manera de pensar? ¿Debemos orar? Si ya Dios tiene sus propósitos fijos, ¿sirve de algo el que nosotros oremos? Pues vamos a tratar de responder a estas tres interrogantes durante este mensaje. Así que vamos iniciando en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos 24 y 25. Y aquí nos encontramos que previamente a esta escena, Jesús está pues siendo muy perseguido, muy cuestionado por los fariseos. Le hacen pasar pues bastantes malos ratos con sus cuestionamientos y todo. Entonces, Jesús quiere alejarse un poco de eso y se va a la región de Tiro, es decir, al norte de Jerusalén. O sea, Jesús va viajando, alejándose de todo, de Jerusalén, y dice aquí, entró en una casa y no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Pues porque como ser humano que es, pues también necesitaba como este respiro, ¿no? Al igual que nosotros, de pronto necesitamos un descanso. Entonces él no quería que nadie lo supiera. Acuérdense que en varias ocasiones vemos que él se apartaba para pasar tiempo con su padre en la intimidad. Entonces, aquí lo vemos que él está alejándose, entra en una casa y de hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer. Pues claro que no iba a pasar inadvertido. Mucha gente sabía lo que Jesús hacía. Habían algunos que habían sido testigos de sus milagros, pues también iban y esto era algo que contaban, ¿verdad? Se contaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Entonces, se entera de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Imagínense la angustia de tener una hija con con esta situación. Debe de ser algo terrible que no te deja estar en paz, que estás temiendo a menudo por su vida. ¿Quién sabe qué reacciones tendría la niña también cuando estaba bajo esos efectos? Así que la mamá, podemos imaginarnos que vivía en una constante angustia. Así que claro que no, aunque supiera que Jesús iba como de manera no pública, sino de manera privada y todo, pues a ella no le importó y ella se fue a buscarlo. Como a mí tampoco me hubiera importado, yo sé que a ninguno de ustedes que tiene hijos me hubiera importado y pues ni modo, uno va a pedir, ¿no? Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, o sea, era gentil, no era israelita, era sirofenicia de nacimiento, o sea, era libanesa. Entonces ella iba y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Entonces, pues Jesús es interrumpido en ese propósito que tenía él para ir a esta ciudad de Tiro, y entonces nos dice que le contesta. Y a mí esta contestación siempre no sé, me generaba muchas interrogantes porque cómo le contesta, yo decía, siendo Jesús que es amor, pues cómo le contesta de esta manera tan brusca, pensaba yo, de una manera alguien que viene por amor a pedir un favor, que se arroja a sus pies
Y yo decía, pues, ¿cómo Jesús le contesta de esta forma? Le dice, deja primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Wow. O sea, no sé, a mí si me hubiese contestado eso, yo creo que me pongo a llorar, pero igualmente le hubiera suplicado que sanara a mi hija. Totalmente. O sea, no importa que me diera esa contestación, pero ahora que yo lo leo en el siglo XXI, se me hace algo muy fuerte que le contesten a alguien así. Entonces, aquí nos está investigando, resulta que esta palabra griega que dice a los perros, está hablando de perros, pero no le está diciendo a los perros, como llamándole perros a ellos, así como les llamaban, los mismos judíos le llamaban a los extranjeros, ¿verdad? Así, sino que le está diciendo, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los cachorritos. O sea, está hablando con cariño de los perritos. O sea, si tengo hijos, primero le voy a dar de comer a mis hijos y luego le voy a dar de comer a los perritos. Entonces la mujer entiende su propósito, porque fíjense cómo le contesta. Le dice, sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los cachorritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. O sea, ella entiende, lo que Jesús le está queriendo decir. O sea, no la está insultando, no está siendo grosero, ni brusco, solamente está haciendo como una analogía. Entonces, para entender mucho de la Biblia, tenemos que adentrarnos a las costumbres de la época. En esa época y en esos lugares, al igual yo creo que aquí también en la ciudad, es más, ahorita yo creo que más, se cuida a veces más a los animales que a las personas, ¿no? Pero en ese tiempo las costumbres era que los perritos, o sea, los perros ya grandes, adultos, pues andaban por ahí fuera, ¿no? De las casas. Pero los perritos chiquitos, los cachorritos los tenían dentro de la casa y los entrenaban para esperar a que los de la mesa terminaran de comer. Entonces, a los hijos pues se les daba primero. Aquí Jesús está hablando de hijos, está hablando de las tribus de Israel. O sea, Jesús le iba a predicar y a presentar el evangelio primero a las tribus de Israel. Por eso, y porque esos son sus hijos, o sea, su pueblo escogido, y por eso primero tenía que presentarles el evangelio a ellos, y claro que el propósito era no nada más a ellos, después a toda la humanidad, pero primero a los judíos y después a los gentiles. Por eso le dice así, deja que los hijos coman primero y luego los gentiles, o sea, y luego los demás. Así que era un asunto de orden, no de menospreciar a nadie. Era en orden, porque no es lo lógico que si ese era el pueblo escogido, el pueblo al que habían sacado de Egipto, guiado en el desierto, con el que se había presentado Dios de muchas maneras, pues lógica, y el pueblo de donde iba a venir el Mesías, pues lógicamente que primero tenía que tratar con ellos. Pero no es el propósito, a ellos los tomó como muestra de la humanidad, del plan de Él para la humanidad. Pero sabemos que el propósito último o el propósito final era llamarlos a todo ser humano. Entonces le está recordando Él, espérame, o sea, yo ahorita no vengo a presentarte el evangelio a ti ni a otros gentiles, yo vengo a presentarlo a los judíos, a mi pueblo. Entonces, como ella le contesta con esa humildad, sí, Señor, pero aún los cachorritos reciben las migajitas que tiran abajo de la mesa. Entonces Jesús le dice, por haberme respondido así, con esa humildad, con esa fe, eso lo digo yo, ¿verdad? Aquí dice, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama.
el demonio ya había salido de ella. Fíjense qué historia tan bella de cómo Dios habla con una mujer. Otra vez vemos a Jesús saliéndose de los patrones establecidos. Está hablando con una mujer, lo cual no estaba permitido en aquella época, y una mujer sola. O sea, no se dice ahí que iba acompañada del esposo o de un hermano o de su papá. Y acuérdense que las mujeres en aquella época siempre tenían que estar escoltadas y bajo la tutela de algún varón. Ahí dice que la mujer iba sola. Entonces, Dios ahí está hablando con una mujer sola y aparte una mujer extranjera, lo cual era también como que impensable, ¿verdad? Entonces, Dios otra vez, Jesús habla con ella y le concede su petición, pero fíjense que le dice, por haberme respondido así, con humildad, con fe. Ella pidiendo porque ella sabía que él podía hacer eso por su hija. Fíjense, y al decir, la encontró acostada en la cama, si la niña tenía ese demonio, no iba a ser una niña quieta en su cama, ¿verdad? Quizás iba a estar hasta revolcándose, no sé, no menciona la edad de la niña, pero dice era una niña. Entonces aquí Jesús le dice, te he escuchado y ya te respondí. Así que tenemos aquí a Jesús en un contraste de reacciones. Tenemos, por un lado, él por eso se estaba alejando de Jerusalén, porque acababa de pasar un episodio donde tenía que ver la reacción de los fariseos, de los maestros de la ley, soberbios, que lo acusaban, que lo perseguían. Entonces él va caminando y es interrumpido en ese propósito que él tenía, lo que haya sido para ir a esa ciudad de Tiro, es interrumpido en su caminar por esta mujer, pero tiene una actitud totalmente opuesta. Es una actitud de humildad, de respeto, le dice, Señor. Una actitud de humildad, de reverencia, de respeto y de fe. Entonces es una respuesta que conmovió a nuestro Señor Jesús. Lo conmovió y por eso, aunque él iba con un propósito, volteó y su corazón se inclinó a responder a esta mujer y le dijo, así se ha hecho como tú pides. Entonces, y dice aquí la confirmación, ella llega a su casa y ya Dios le había respondido. Así que como que Jesús estuviera diciendo, aunque mi misión es hacia las tribus de Israel, no hay razón para que tú no recibas desde ahora. Imagínense cómo cambió la vida de esa mujer después de este encuentro con Jesús, de la sanidad de su hija. Entonces dice, esta respuesta tuya me agradó, es conforme a mi corazón y no hay razón para la que tú no recibas tu petición desde ahora. Así que los que hemos estado en contacto con bebés, ¿no? A veces estamos haciendo algo importante y si llega el bebé ahí medio caminando y nos tira de la ropa, nos jala porque quiere agua, porque quiere galleta, pues como nuestro corazón se inclina a cumplir la necesidad de ese bebecito, ¿verdad? Que de otra forma pues no puede proveerse a sí mismo. Entonces, cuando yo comparo pues cómo fue la reacción de nuestro Señor Jesús ante esta mujer, su corazón se conmovió, así como nosotros cuando un bebé, un niño pequeñito viene y nos pide algo, pues claro que vamos a ir a dárselo. Entonces, esa fue la reacción, ¿verdad? Jesús respondió ante la actitud de ella. Así que sigue Jesús caminando y lo vemos que, bueno, aquí están las ciudades, ahí cerca de donde dice Judea, por ahí si alcanzan a ver está arriba Jerusalén. Así que Jesús se había ido caminando hacia la parte de arriba, o sea, hacia el norte, y por ahí, antes del letrero que dice Fenicia, está la ciudad de Tiro. Fíjense, es bastante, son como
como 160 kilómetros, pero pues acuérdense que todo lo hacían caminando, ¿no? Y luego él se regresa de la región de Tiro, o sea, donde dice Fenicia, se regresa por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis, ¿sí? Decápolis son 10 ciudades, entonces, fíjense cómo va haciendo el tour o el camino, sube y sube y sube hasta el norte, hasta Fenicia, y luego empieza a descender hasta Decápolis, ¿sí? Y vamos a ver otro evento que ocurrió ahí. Vamos viendo, Jesús en el ejemplo anterior tenía un propósito. Ese propósito es interrumpido momentáneamente y Jesús cambia, o sea, en lugar de decirle, ahorita no te voy a responder a ti porque eres una gentil, Jesús cambia, ¿verdad? Y acordémonos del título del mensaje, que sí Dios cambia de sus decisiones. Entonces, continuando la lectura en Marcos 7, del 32 al 33. Allí le llevaron, no dice quiénes, ¿verdad? Pero no sabemos si unos gentiles o si unos judíos, no nos dice quiénes, le llevaron a un sordo tartamudo. O sea, no era totalmente mudo, sino tenía dificultad del habla, ¿sí? Era sordo y tenía dificultad en el habla. Y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Entonces era una súplica. Para empezar, ahí ya tenemos otra actitud, una de fe y la humildad para estar rogando por esta persona. Entonces Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Hagan de cuenta como que usó un lenguaje de señas. Y entonces, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente o de manera correcta. La palabra ahí es ortos, ¿verdad? Si han escuchado la palabra ortodoncia, los dientes de manera correcta, ¿sí? Entonces empezó a hablar correctamente. Y ahí esa palabra lengua es la única ocasión que se utiliza en el Antiguo Testamento, es en Isaías 35:6, donde dice, gritará de alegría la lengua del mudo. En ambos versículos es la misma palabra y es el único lugar donde se usa esta palabra, ¿sí? Así que estamos viendo que Marcos está haciendo una narración, pero haciendo eco de algo que se profetizó en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. Gritará de alegría la lengua del mudo. Entonces, en Jesús, recordemos que ya hemos visto en otros mensajes, en Jesús se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Ahí está una promesa más siendo cumplida. Gritará de alegría la lengua del mudo. Los oídos del sordo oirán. Entonces, ese capítulo están hablando del Mesías. Así que Marcos hace eco al narrar este acontecimiento, diciendo la era del Mesías ha llegado. Jesús es el Mesías. El agua viva ha llegado. La sanidad ha llegado. La salvación ha llegado. Entonces, como todo lo que Jesús va haciendo tiene un propósito, pero tiene un eco también de lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Seguimos leyendo Marcos 7, versículo 36. Jesús, pues como él iba con su propósito, imagínense pues si Jesús se hubiera puesto a sanar a todo el mundo. No era el propósito al que él venía. Acuérdense que él venía principalmente pues a cumplir esa pena de muerte como pago por el pecado de toda la humanidad. Y venía con el propósito de dejar estos discípulos entrenados en el evangelio, en explicarnos ese camino. Así que Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. O sea,
como diciendo, pues yo traigo este propósito y tengo poco tiempo. Acuérdense que nada más su ministerio duró 3 años. Tengo 3 años para dejar personas entrenadas y para que esto empiece a aprender. Entonces, Jesús les dijo, no le digan a nadie, pero cuanto más se lo prohibían, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada. En otras versiones dice, estaba increíblemente asombrada y decía, todo lo hace bien, todo lo hace bien. Y esto también tiene un eco, ¿verdad? Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, el que creó todo. Al intervenir en la naturaleza, al intervenir en los oídos de este hombre, él está haciendo una recreación, es decir, creando nuevamente. Le crea una audición perfecta. Y la gente decía, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y ahí está Jesús con todo el poder de quien creó todo y conoce todo, ahí está recreando, así como a nosotros también está haciendo una recreación en nosotros, ¿verdad? Nos está transformando. Ahí también hace una recreación en este hombre. Así que, ¿cambia Dios su manera de pensar? ¿Cambia Dios su manera de pensar? Y si no cambia su manera de pensar, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos? Si no va a cambiar Dios su manera de pensar. Vamos a analizar estas preguntas. Entonces, nosotros ya sabemos, porque el Antiguo Testamento nos dice, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia, no se mueve de lo que Él es. Ahí tenemos Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Yo, el Señor, no cambio. Pero tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde vemos cómo Dios sí cambia. Por ejemplo, en Génesis 18, acuérdense cuando Abraham está debatiendo con Dios sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra para favorecer a su sobrino Lot, ¿verdad? Y le dice, si encuentras tantos justos, no vas a destruir. Y ahí empieza a tratar con el Señor y a tratar de convencerlo de que pues no destruya la ciudad. Luego tenemos este ejemplo que acabamos de leer hace un momento, el de la mujer sirofenicia. Jesús iba a lo suyo, Jesús iba a los hijos. Sin embargo, cambió, modificó su curso de acción y ayudó a la mujer. O sea, él venía ya con un propósito, sin embargo, y fue interrumpido e hizo caso a la mujer y cambió el curso de su acción. Tenemos el ejemplo de los ninivitas, que Dios había dicho que los iba a destruir, ya en otro mensaje hablamos de eso, que los iba a destruir por la forma tan depravada en la que vivían. Pero luego, ¿qué pasó? Con un sermón de 3 palabras, que dio Jonás, que pues no quería, y ya hemos estudiado eso, que él no quería, pero finalmente lo hizo, con un sermón de 3 palabras, de 4 palabras, los ninivitas se arrepintieron. Y en Jonás 3:10 leemos, y Dios cambió de parecer. Dios cambió de parecer. Entonces, si yo leo en Malaquías 3:6, yo, el Señor, no cambio, y luego acá dice que sí cambió de parecer, como que tenemos dos versículos que se contradicen. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Tenemos también en Jeremías 18, del 7 al 10, no voy a leerlo todo, pero dice, pero si hacen lo malo, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Voy a cambiar, no haré el bien que había pensado hacerles. Entonces, hay otros ejemplos donde Dios dictamina algo, pero luego lo cambia. Entonces, ¿cambia o no cambia Dios? Sigamos analizando.
Entonces, vamos a ver que hay un cierto tipo de escrituras, y esta es una palabra así muy, acá, son escrituras llamadas antropomórficas, es decir, son escrituras que expresan la voluntad de Dios, pero desde un punto de vista humano, que dicen que Dios miró con sus ojos, que el corazón de Dios, o sea, habla como de Dios con partes humanas, ¿verdad? Entonces, estas escrituras expresan la voluntad de Dios desde un punto de vista humano. Es lo que el hombre piensa que sucede. Ahora, en realidad, Dios no cambia. Exactamente es verdad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Pero ¿en qué es en lo que no cambia? Dios no cambia en quién es Él. Él no cambia en su naturaleza. No cambia en su carácter, ni en su voluntad, ni tampoco cambia en su plan, ni en su propósito, ni en sus promesas. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero. Él es lo que es y no va a cambiar eso. Y lo muy importante, Dios es amor y Dios no va a cambiar, no va a dejar de ser lo que Él es amor. Así que con base en esto, vamos a seguir analizando. Así que las promesas que Dios nos hace a veces son condicionales. O sea, nos dice, si hicieres esto y esto, entonces tal cosa. O a veces son incondicionales. Dios nos da cosas sin ninguna condición. Eso entra pues dentro de su derecho, ¿verdad? Nos puede poner condiciones o puede darnos algo de manera incondicional. Lo que sí es básico para comprender esto es que Dios nos está invitando a una relación. Dios nos invita a una relación con Él, pero también en su amor nos da la libertad de decidir. Él no nos impone esa relación, sino nos da la libertad, pero está muy interesado en la respuesta, la cual puede influir en su curso de acción, si es que va de acuerdo a su voluntad y es por un bien mayor. Vamos a desempacar esto. Fíjense cómo la respuesta que le dio la mujer sirofenicia hizo que el Señor se detuviera, le hiciera caso e hiciera conforme ella le había pedido. La respuesta de ella. Esa respuesta influyó en el curso de acción. Así que Dios va a mover su curso de acción si es que lo que se le está pidiendo va de acuerdo a su voluntad. Y es para un bien mayor. Él es el que ve el cuadro en su totalidad. Nosotros nada más vemos una parte de la pintura, pero Él ve todo. Y si Él ve que ese cambio le va a servir para el propósito mayor que tiene, Él va a cambiar lo que tenía pensado hacer. Pero todo es hecho en amor. Por eso decimos, Dios no cambia. Todo lo que hace, lo hace guiado por el amor. No es que cambie de un momento a otro y que nosotros podamos hacer lo que cambie. Nosotros no podemos hacer que Dios cambie. Él cambia, pero porque es para un propósito mayor, pero también tiene que ver la respuesta del ser humano. Así que Dios obra siempre en misericordia. No quiere decir entonces que Él va a hacer todo lo que se le pida, como si fuera Santa Claus, ¿verdad? En ocasiones, Dios tiene múltiples cursos de acción, o sea, tiene muchas maneras de decidir cómo va a tratar un asunto, tiene muchas maneras, pero ese curso tiene que ir de acuerdo a su suprema voluntad. Así que cuando nosotros oramos, nosotros no podemos hacer que Dios cambie. Las oraciones no hacen que Dios cambie. Pero Dios escucha y ve nuestra respuesta. Y si así lo decide, puede cambiar el curso de sus acciones, siempre pensando
en el bien mayor. A lo mejor la respuesta no va a ser, nosotros no la vamos a percibir como un bien en ese momento, pero Dios lo ha basado en un bien mayor. Cuando le hemos pedido por uno de nuestros seres amados y Dios no lo ha sanado físicamente, pero es mi convicción que Dios sana en un bien mayor, que Dios tiene propósito de darle sanidad eterna, sanidad para siempre. Entonces, el ser humano no tiene privilegio de hacer que Dios cambie. Sin embargo, Dios en su amor nos escucha. Y debido a esta respuesta que Él mismo motiva en su amor, puede llegar a cambiar una decisión, una circunstancia. Pero siempre en lo que no cambia es en su amor y en que Él dice que hará lo que hará. Así de sencillo y así de fuerte también. Así que no tengamos duda, hermanos. Dios contesta todas las oraciones, todas las escucha, todas las contesta, aunque no siempre contesta como nosotros esperamos o deseamos, ¿verdad? A veces Dios nos dice un sí inmediatamente. Y ay, gracias Señor, qué felicidad. Pero a veces nos dice no. A veces nos dice un no inmediatamente. Y nosotros tenemos que tener la fe para aceptar que esa decisión viene de parte de Dios y es por un bien mayor. A lo mejor no va a ser, no lo voy a percibir yo como un bien para mí en esta vida. Sin embargo, confío que mi vida está en manos de Dios y Él hará lo que sea mejor a largo plazo, al bien mayor. Así que a veces Dios puede decir que sí, a veces puede decir que no, y a veces nos puede decir algo que nos cuesta muchísimo a los seres humanos, o al menos a mí me cuesta, cuando me dice, espera. No me gusta esperar, hasta la canción dice, el que espera desespera, ya no me hagas esperar. La canción lo dice, ¿por qué? Porque ese compás de espera, esa incertidumbre, cuando le pedimos algo, no es fácil. Para una mujer soltera que está pidiéndole al Señor, Señor, mi corazón desea tener un esposo. Y pasan los meses y pasan los años y Dios le está diciendo, espera, espera. Señor, quiero un hijo. Y pasa un mes y otro mes y nada. Y Dios dice, espera. Qué difícil, qué difícil. Y es cuando tenemos que, como yo digo, siempre regresarnos a lo básico. Bueno, Dios tiene mi vida en sus manos. Y si me da algo, es porque sabe que va a ser para un bien mayor. Y si no me lo da, va a ser para mi bien. Y si me tiene aquí esperando, es porque desea que yo esté en esa comunicación y relación con Él, pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Y no somos los únicos, tenemos ejemplos en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice ahí 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón en la carne. Y me dijo, no. Me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tú eres débil, pero eso te hace estar continuamente en una relación conmigo, pidiendo fortaleza. Así que esa oración donde Dios le dijo que no a Pablo, lo fortaleció. Así que vemos, nuestra oración no cambia a Dios, pero ¿qué sí puede hacer la oración? Porque entonces diremos, pues ¿para qué oramos? Si Dios de todos modos va a hacer lo que Él quiere. Bueno, claro que va a hacer lo que Él quiera porque por eso es Dios, ¿no? Pero nuestra oración no nos cambia a nosotros. No, perdón, la oración no cambia a Dios. Él hace como Él decide por su buena voluntad, que nosotros confiamos que es buena, es agradable y es perfecta. Pero lo que sí puede hacer esa oración, aunque sea contestada con un no, es cambiarnos a nosotros para estar en armonía con la voluntad de Dios.
Cuando yo estoy pidiendo algo y pidiéndolo, va a llegar un momento en que yo digo, bueno, Señor, haz como tú sepas que es mejor. No me des lo que me va a hacer daño. No me des aquello que yo anhelo, pero que tú sabes que no va a ser para mi bien o para el bien de los demás. Ahí yo ya me estoy alineando con la voluntad del Señor, confiando que su voluntad, como dice el Salmo, es más alta que toda la tierra y que el cielo. Entonces ahí estoy en esa espera, pero que no desespera, en esa espera sabiéndome en manos de mi Creador, en manos del que me ama más que nadie en el mundo, y que cuando me da algo es porque así lo desea, cuando no me da algo es porque sabe que no va a ser para mi bien, para ese bien mayor. A lo mejor puede ser un bien momentáneo, pero no un bien a largo plazo. Entonces, seguimos orando no para hacer que Dios cambie. Dios va a hacer lo que Él desea para el fin que Él persigue. Así como dice, planes de bien, como le dijo Israel, tengo para ti planes de bien y no de mal, para darte un futuro y darte una esperanza. Entonces, para nosotros, entonces, Dios tiene un futuro y una esperanza, pero a lo mejor hay cosas que queremos y no se van a hacer mientras estamos en esta tierra. Y no nos encanta. A mí no me encanta cuando Dios no me da cosas que le he pedido. Sin embargo, quiero que la respuesta de mi corazón sea alinearme a lo que Él tenga para mí, confiando en que Él sabe infinitamente más que yo lo que me conviene. El mismo Jesús cuando estuvo orando en Getsemaní con una intensidad que dice que hasta como gotas de sangre le salían de su frente y entonces estaba orando, Señor, pase de mí esta copa, yo no quiero pasar por eso, no quiero sentir el pecado de la humanidad, yo no puedo, no quiero, en mi humanidad no quiero. Y Dios le dijo, no. ¿Y qué dijo Jesús? No sea mi voluntad, sino la tuya. Pero esta oración, este estar orando todas esas horas de la noche, fortaleció a Jesús para seguir la voluntad de Dios y para que entonces ocurriera la salvación. Así que, ¿qué hacer cuando nos dice espera? ¿Qué hacer cuando Dios nos dice espera? Pues entonces seguir orando hasta tener un sí o un no de parte de Dios. Y pidiendo siempre que nuestro anhelo del corazón, nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Como todo se trata de la fe, hermanos, de confiar que Dios tiene lo mejor para mí, aunque yo no lo vea, así. Así que, hermanos, muy importante estar orando los unos por los otros, orando los unos por los otros. Cuando nosotros oramos juntos, pues yo sé que, por ejemplo, cuando aquí oramos por los enfermos, estamos unidos en ese propósito de desear el bien físico, el bien espiritual para nuestros hermanos, confiando en la respuesta de nuestro Señor, que los ama más que nosotros. Pero fíjense que el orar juntos produce la respuesta de Dios se magnifica cuando nosotros estamos orando juntos como cuerpo de Cristo que está en comunión. O sea, en Cristo tenemos esa comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Así que cuando oramos juntos, estamos viviendo en esa comunión. Así que qué importante, hermanos, es que estemos uniéndonos en propósito, orando por nuestra congregación, orando por cada uno de nuestros hermanos, orando por la iglesia, orando por comunión de gracia a nivel internacional, por las personas que están dirigiendo, por tanto que hay que orar, que a veces yo le digo a mi mamá, me dice, ay, dice, tengo una lista de oración tan larga que necesito pasarme todo el día orando. Bueno,
pues esa es una oración continua de estar intercediendo por otras personas. Dios va a dar su respuesta, pero nosotros al estar orando, estamos depositando nuestra confianza en Él y diciéndole, Señor, yo te pido y te pido y te pido, pero confío en tu voluntad, ¿no? Como si un niño que ya fuera muy maduro estaría diciendo, papá, dame pastel, dame pastel, dame pastel. Pero si no me das pastel, es porque yo sé, confío en que tú ahorita sabes que el pastel me haría daño o que no es lo que me va a ser mejor para mí ahora. Entonces, hermanos, ese es el mensaje, ¿no? Con la mujer. Sí es cierto, Dios puede cambiar su curso de acción si es para un bien mayor. Imagínense en ese pueblo, en esa ciudad de Tiro, que la gente, ¿ustedes creen que la gente, como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Todo se sabe. ¿Ustedes creen que no sabían cómo estaba esta niña? Yo me imagino que todo el pueblo sabía, toda la ciudad ya lo sabía. Al ver que esta niña es sana, que este demonio sale de fue un bien mayor, porque aunque Jesús dejó la ciudad, yo les aseguro que este fue un hecho que no se olvidó y que dejó receptivos los corazones de las personas para un día recibir el Evangelio. Como ocurre muchas veces, cuando Dios hace un milagro de sanidad, bueno, esos milagros son muchas veces para las personas que todavía no depositan su confianza en Dios y al ver que ocurre este milagro, entonces muchas personas han venido al Señor por ello, pero otras también han venido al Señor aunque no se haga lo que ellos esperan. Así que, hermanos, Dios no cambia en su esencia, Dios no cambia en su naturaleza, Dios no cambia en el amor, Dios todo lo que hace lo hace bien, así como en Génesis. Y miró todo lo que hizo y vio que todo era perfecto en gran manera. Y vio que todo lo que hizo era bueno. Entonces, todo lo que Dios hace es bueno. Dios no cambia. Puede cambiar el curso de acción, pero siempre que vaya de acuerdo a sus planes. Entonces, Dios es Dios, inmutable, todopoderoso, perfecto. ¿Y a nosotros qué nos queda? Orar siempre, orar con fe y confiar en su amor para nosotros, hermanos. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor, porque de verdad el saber que tú tienes cuidado de cada uno de tus hijos y de cada ser humano con esa mente maravillosa, portentosa que no alcanzamos a comprender, nos ayuda, Señor, a vivir, a tratar de alinearnos a tu voluntad, a estar en armonía, en una relación de armonía de tu voluntad para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada día tú nos muestras tu fidelidad de muchas maneras. Gracias porque estamos con un Dios que no cambia, con un Dios inmutable, que cuando promete algo lo cumple. Pero gracias también, Señor, porque obras también con una misericordia que a veces, aunque tu plan es diferente, te sales un poquito de ahí para obrar con esa ternura, con ese cariño, pero siempre y cuando vaya con ese propósito mayor que tú tienes. Podemos estar confiados, Señor, tener esa confianza en que tú obrarás y harás lo que sea mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar en esa relación contigo, sabiendo que eso es lo único bueno de nuestras vidas, estar en esa relación contigo que nos ayuda, Señor, a nosotros mismos, pero también a presentarte a otros, Señor. Aquellos que todavía viven como una hoja al viento, que se creen que nadie se ocupa de ellos. Padre, ayúdanos a llevar este mensaje de saber que no están solos, de saber que tienen a alguien que se ocupa de ellos, que alguien les ama con un amor eterno, inagotable, al igual que a nosotros. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te amamos. Gracias por incluirnos
en esa participación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.